Hola, ¿qué tal? Un buen día. Hoy voy a referirme a dos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en la declaración de renta del año 2019 de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que deben llevar su contabilidad a efectos de la declaración de renta por el año grabable 2019. Sin antes compartirles este formulario 210 que ya fue publicado por la DIAN de manera definitiva mediante la resolución 000045 del 7 de mayo del 2020 y publicado hace 2 días el 13 de mayo del 2020. Cuando hablamos de los dos aspectos importantes, quiero referirme al primero, a los impuestos deducibles. ¿Cuáles son los impuestos que puedo deducir o que puedo tomar en mi declaración de renta para disminuir la renta líquida gravable? Y segundo aspecto, y no menos importante, el impuesto de industria y comercio, cuando lo voy a tomar como deducción y a partir del año 2019 como descuento tributario. Tiene un tratamiento especial. Hablemos del primero. El primero, para poder hablar del primero, debemos trasladarnos o referirnos al artículo 115 y 115-1. El 115, observemos el 115 por acá. El 115 dice lo siguiente, que es deducible el 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que efectivamente se hayan pagado en el periodo gravable por parte del contribuyente y que tengan relación de causalidad con su actividad económica. Primer frase que considero muy clave para entender esto. Con excepción de el impuesto de renta y complementarios. Entonces, antes de identificar cuáles son esos impuestos que me puedo tomar, más bien identifiquemos los que no me puedo tomar. Y en este momento podemos mencionar tres tipos de impuestos. El primero, el impuesto sobre la renta y complementarios que yo haya pagado, no es deducible en renta. El segundo, como lo indica el parágrafo segundo, el impuesto al patrimonio. Y el tercero, aquellas personas que opten por el impuesto o la normalización tributaria. En eso, hablemos de esos tres y ya entonces entremos a determinar los que sí me puedo tomar como deducibles. Para eso hagamos mención al 115-1, porque es obligatoria la lectura cuando vamos a tocar estos temas de dar lectura a este 115-1, en el sentido de que me puedo tomar como deducibles siempre que cumpla unas condiciones, y en este caso dice que los impuestos de que trata el artículo 115 y el 115 dice que todos, el 100% de todos los impuestos, pero pagados durante el año y que tengan relación de causalidad. Bueno, y el 115-1 me establece una condición, no importa, me está diciendo fueron que hayan sido causados durante el año gravable. Observemos esta frase que es muy importante y que me parece que no debemos pasar por alto. En el año, dice, que hayan sido en el año o periodo gravable que se devenguen. Cuando decimos que periodo gravable que se devenguen, debemos entender es las que se hayan causado o reconocido en la contabilidad del año 2019. Cuando hablamos de ese principio de devengo, eso es lo que debemos entender, es el reconocimiento en la contabilidad de los hechos económicos en el momento en que ocurren, diferente o indistintamente que los pague o que yo vaya a cobrarlos a futuro. Entonces, basado sobre esto, yo no podría deducirme impuestos causados que tengan bajo ese principio de devengo en años anteriores. Hablando del año 2019, solamente lo que haya causado en el año 2019, siempre y cuando cumpla con la condición de que se hayan pagado antes de presentar la declaración de renta. Entonces, repito, lo causé en el año 2019 y no lo pagué en el año 2019, lo pagué en el año 2020, pero lo pagué antes de presentar la declaración de renta del año 2019. Entonces, si cumplo esta condición, lo puedo tomar como deducible, incluirlo en costos y gastos procedentes para que me disminuya la renta líquida.
para que me disminuya la renta líquida y por tal motivo la renta líquida gravable de la cédula general. Ok, yo creo que con esto es muy claro lo que debemos tomar y no tomar como deducción en los impuestos pagados, no solamente el impuesto de industria y comercio. Ahora vamos a referirnos al segundo aspecto muy importante, y es el tratamiento del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, aquí yo me permití hacer una tablita donde establece año 2018, año 2019, año 2020 para el impuesto de industria y comercio causado y el pagado. Vamos a referirnos primero al año 2018. Vamos a suponer a trasladarnos al año 2018. Yo causé en el año 2018 o reconocí en mi contabilidad el impuesto de industria y comercio, digámoslo como un pasivo o como un gasto. Lo causé en el año 2018. Para yo podérmelo haber tomado en la declaración de renta que se presentó en el año 2019, esto sí existía para efectos de esta deducción. Antes del año 2019 sí existía. Para el año 2018, año gravable 2018, la declaración de renta me lo podía tomar como deducción siempre y cuando se hubiera pagado antes de presentar la declaración de renta. Pero vamos a decir que este contribuyente no se lo tomó como deducción en esa declaración de renta del año 2018. Si no se lo tomó como deducción en el año 2018 y lo pagó en el año 2019 ya lo puedo tomar como descuento tributario, como lo establece el 115 que quedó modificado con la ley 1943. Dice: el contribuyente podrá tomar como descuento tributario el impuesto sobre la renta el 50% del impuesto de industria y comercio, pero también aclara que no se puede tomar como costo o gasto. Si lo tomo como descuento tributario, no lo podría tomar como deducción, ojo con eso. Además de que tampoco podría tomarlo como deducción porque cuando se causó o cuando se devengó ese impuesto en el año 2018. Entonces, como no se devengó en el año 2019, yo no podría tomarlo como deducción. Debería tomarlo como descuento tributario, pero solamente el 50%. Solo el 50%. Y en ese sentido, vámonos al anexo de descuentos tributarios. En el anexo de descuentos tributarios tiene toda una estructura bien organizada para definir, incluyendo todas las limitaciones del 258 y la limitación que establece el 259. Pero este video no se trata de explicar cuáles son esas limitaciones. En un video posterior vamos a hacerlo. Vamos a imputar entonces en este tercer grupo, como otros descuentos tributarios, el impuesto de industria y comercio efectivamente pagado durante el año 2019, 8.180.000. Ampliemos un poquito esto y me permite tomar 4.090.000 como descuento tributario. Observemos el formulario y ya en la casilla 93 van a quedar esos 4.090.000, no como deducción sino como descuento tributario, después de haber calculado los demás impuestos, después de tener ya definido el impuesto básico de renta. Es decir, que ya una vez yo determiné mi impuesto, permite descontar o disminuir ese impuesto que ya fue calculado y no tomarlo como deducción o como costos y gastos procedentes a efectos de disminuir no el impuesto, sino la renta líquida gravable. Ok, estamos hablando del 2018 que no se pudo deducir o no quise deducirlo porque cuando se presentó la declaración de renta del año 2018 ya había salido la ley 1943 y nos había colocado este beneficio en las manos y nos dijo qué beneficio quiere tomar: la deducción de lo causado y pagado antes de presentar la declaración de renta del año 2018 en el año 2019, o no lo tome como deducción en la declaración de renta del 2018 y déjelo como descuento tributario en el año 2019, pero solo al 50%. Hemos decidido que en la mayoría de los casos
de acuerdo a nuestros análisis, en la mayoría de los casos y no en todos, puede ser un buen beneficio tomarlo. Ahora vamos a decir que para efectos del año gravable 2019, lo que se causó en el año 2019, o sea, el impuesto de industria y comercio que se devengó, que se reconoció en la contabilidad en el año 2019, y tengo la opción de tomarlo como deducción en esta declaración de renta, siempre y cuando cumpla con esa condición del artículo 115-1 de haberlo pagado antes de presentar esta declaración de renta en este año 2020. Si lo pago antes, pues me lo puedo tomar como deducción. Si no quiero tomármelo como deducción, lo dejo para el año 2020 y me tomo como descuento tributario 2.500.000. Esa sí lo dejo a disposición y decisión final de cada contribuyente. Tiene que evaluar su situación particular. Aquí en esta casilla entonces decimos que para este año 2019 el ICA deducible en el año gravable 2019, ICA deducible que iría, vamos a hacer el ejercicio, coloquémoslo aquí, 5 millones. Vamos a hacer de cuenta que el contribuyente va a tomar esos 5 millones, perdón, que coloqué fue 50, esos 5 millones los va a tomar como deducción, es decir, que van a quedar dos saldos diferentes, dos saldos en la declaración de renta. Los 5 millones causados en el año 2019 y que estoy pagando antes de presentar la declaración de renta en este año 2020, los puedo tomar. Es una decisión que puede tomar el contribuyente, o quitarlos de acá y dejarlos para la declaración de renta del año 2020. Para este ejercicio vamos a dejar los dos: la deducción de los 5 millones y el descuento tributario de los 4.090.090. Y miremos el formulario. En el formulario van a quedar en sitios, en secciones diferentes. En la casilla 93, como descuentos tributarios, va a quedar el impuesto que fue tomado en el año 2018, causado en el año 2018, pero no se tomó como deducción en eso. Ojo con eso, porque si lo tomaste como deducción en la declaración de renta del año 2018, no puedes imputarlo como descuento. Entonces, esas claridades y estas precisiones hay que tenerlas en cuenta cuando tú eres asesor y quieres explicarle muy bien a tu cliente cómo quiere tomar ese impuesto, cuáles son los beneficios, y tienes que evaluar incluso el artículo 251 del Estatuto Tributario, que no le vaya a generar y que de pronto no le vaya a permitir tomar el 100% de lo que podría tomarse esos 4.090.090. Entonces miremos que tomamos los 5 millones como deducción en la sección de rentas no laborales en la casilla 52 y los 4.090.090 en la casilla 93. Ahora vamos a decir de que ese contribuyente determinó que no los va a tomar en el año gravable 2019, por tal motivo no van a quedar incluidos en la casilla 52, sino que los va a dejar para tomar 2.500.000 en la declaración de renta del año 2020 que se presenta en el año 2021. Entonces mire que necesitamos entender muy bien cómo contemplar y cómo imputar el saldo dentro de la declaración de renta. Muy importante esto. Espero que haya sido una buena explicación, y para aquellos que pronto he notado algunas confusiones al respecto en el momento de tomar esta decisión. Les deseo un feliz día.